Ya, ahí estoy grabando, ¿sí? Súper. Bueno, bienvenidos a los que van a ver la auxiliar de forma virtual, remota. Vamos a comenzar con una pequeña revisión del proyecto para que se entienda qué es lo que deben hacer. Les comentaba que el Germán ya publicó los grupos en el foro, son 3 grupos, y se componen al azar y asignamos a gente a diferentes grupos de las ambas secciones. Entonces, siempre inicia con una introducción breve de por qué queremos llegar a extraer el producto que le tocó. Y se les dice que viene una empresa que quiere poner una nueva estrategia de inversión y lo que le pide a ustedes es una recomendación acerca si deben invertir en este mercado o explorar otras fuentes de inversión. Que esto fue lo que dijo el profesor, que más que construir un flujo de caja, que es una plantilla, nosotros vamos a querer eh, realizar recomendaciones de inversión. Y para eso vamos a seguir toda la estructura que vamos a ver a lo largo del curso. Y bueno, para ello ustedes deben determinar el ritmo óptimo de extracción, producción y una estrategia de comercialización. ¿Qué significa eso? Determinar los productos finales. Por ejemplo, en este caso del litio, ¿qué van a producir? Carbonato de litio, o en el caso del cobre van a producir concentrados de cobre, van a llegar a los cátodos de cobre, eso lo van a tener que determinar ustedes. También les dicen que se debe realizar una evaluación de la ubicación de las instalaciones. Y eso no es solamente decir como, el proyecto se encuentra aquí, sino que ustedes tienen que decir, ya, este es este es mi yacimiento, yo voy a estar a tanta distancia de mis instalaciones principales, establecer cuáles van a ser, pero no de forma técnica como el profesor me comentaba que se realizaba en el proyecto de taller, sino que ustedes determinar una, una ubicación a priori y decir por qué sería factible y por qué no otras. O sea, no sé, lo que yo hice en mi proyecto el semestre pasado fue determinar, no sé, 3 posibles ubicaciones, analizar si es que yo con con una página creo que del gobierno, si es que estaba infringiendo alguna ley ambiental y descartábamos las más lejanas. Y así lo hicimos. Bueno, también ustedes tienen que evaluar los gastos de OPEX, CAPEX, costos de mantenimiento, depreciación y el valor residual. Y aquí también se incluyen los costos de sustentación, determinar la escala del proyecto, ubicación geográfica, los impactos sociales, empresas similares y elementos regulatorios clave como los impuestos. Si esta industria minera en Chile el 27%, los royalties, cuáles serían, las regalías y entre otros, y sobre cuál valor se aplica. Entonces, finalmente dice que nos pueden contactar a mí y al Germán. Germán está a cargo de los proyectos más que nada. Él ve todo este tema, yo estoy más a cargo de las tareas y el plan de entrega. Es importante que nosotros ya lo calendarizamos y se encuentran tareas. Hay 2 fechas, una en la que ustedes presentan, que son los viernes, y hay una fecha en que ustedes entregan cada avance. Son 3 avances, avance 1, avance 2 y finalmente la presentación final. Entonces les comentaba que cuando ustedes tienen que entregar esta presentación final, lo van a hacer los días lunes, hora máxima 23:59. Por eso hay una diferencia en el calendario de cuando ustedes presentan. Entonces, el avance 1 es hasta el 25 de septiembre, que es el día lunes, y si ustedes se fijan, el avance 1, la presentación, está dada para el 29 de septiembre, en el horario de cátedra. Esas son las diferencias. Con respecto a como a los castigos por atraso, se consideran 2 puntos por día, si no me equivoco, y las ponderaciones y todo el detalle se encuentra aquí. También existe una coevaluación que pondera un 10% de la nota final, y la cual va a ser anónima. Finalmente aquí se encuentra la coevaluación de cómo, o sea, la rúbrica de la evaluación de los proyectos. ¿Alguna duda hasta ahora? Silencio incómodo. No, ¿dudas? ¿Consultas? Bueno, igual lo vamos a ver más adelante, pero eso. Si no, como son distintas secciones, los integrantes quedaron descritos acá.
para que ustedes se pongan de acuerdo y se compartan sus números de WhatsApp y empiecen a formar los grupos. Porque como dije, las penalizaciones son súper altas y súper estrictos los profesores que están descontando un punto por, 2 puntos por día de atraso. Créanlo. Aunque se atrasen un minuto, se van a descontar los 2 puntos. Ya. Ya con eso partimos con la auxiliar 1, que voy a buscarla. Ahí está. Ya. Mm, mm, mm. Bueno, voy a cerrar esto de acá. Entonces, la pregunta 1 es un flujo de caja. Bueno, esta auxiliar se compone de, es un bueno, flujito de cajita porque es chiquitito. La pregunta 2, estados financieros, que lo vimos en las clases del profesor, como dónde buscar la información, que me costó un mundo encontrarla. La pregunta 3 es una actualización de moneda. Y finalmente la pregunta 4 es el CTP 1 del semestre pasado. Y finalmente un propuesto, que fue una pregunta del control que yo realicé también un semestre antepasado, que involucra hacer un flujo de caja y también actualización de precios, que se encuentran como la información. Ya. Y finalmente, toda esta información la dejé en el resumen, porque creo que igual es necesario tener algo, tener como una base, la que puedan como llegar y buscar información, porque se ve harta materia de evaluación. Se me salió la pantalla, ¿cierto? Sí, no, no se ve nada. Ya, qué raro. Ya, espérame. Voy a buscar qué onda. ¿Y ahí se ve? Todavía no. Ya, bueno. Em, ya, creo que ahora sí. ¿Me avisan? Ahí sí. Vale, Pili, gracias. Entonces, lo que vimos en clases, los fundamentos de la contabilidad, qué es un activo, qué es un pasivo, definimos qué eran los activos circulantes, los activos fijos, que son los no corrientes. Circulante, piensen en que circulación de dinero. Entonces ahí son alta liquidez y se asocian a efectivo. Los no circulantes poseen muy poca o nula tendencia de liquidez y tienen una duración más larga. También teníamos los pasivos, que teníamos aquellos que son los compromisos que tenemos que pagar. Tenemos los exigibles y no exigibles. Los exigibles nos los van a exigir externos. Los pasivos no exigibles se dicen no exigibles porque son de los mismos, de la misma empresa, es decir, el patrimonio, de lo mismo, los que conforman la empresa ponen ese dinero. Tiene una nula tendencia a la exigibilidad, es decir, que no te lo van a pedir, y cuando si tu empresa entra en quiebra, va a ser lo último que se va a terminar de pagar. Tenemos esto, aquí se define el capital social, que es el valor de los bienes que los socios eh, le ceden a la empresa, y las reservas, que son los beneficios obtenidos por la empresa que no han sido distribuidos aún a los propietarios. También tenemos la ecuación fundamental de la contabilidad, que activos es igual a pasivos más patrimonio, y los estados financieros, que fue lo último que vimos en la clase 1, en donde vemos acá que se compone por tres: el balance general, o también denominado estado de situación financiera, y esto lo tuve que aprender a la fuerza, porque cuando estaba buscando eh, por cada una de las empresas el balance general no lo encontraba, se encuentra por estado de situación financiera. Y esto lo que hace es entregarnos una foto de la empresa, de su información de stock. Por eso se dice como balance general o estado de la situación, porque entrega los activos, los inventarios, entre otros, los vamos a ver más adelante. Y el estado de resultado, aquí tenemos que entrega las pérdidas, o sea, también se denomina estado de pérdidas y ganancias, entrega una información de flujo. Aquí tenemos los ingresos por venta, los costos por venta, y por eso se dice flujo, porque es dividido por venta. Y el flujo de efectivo, que nos da a conocer las necesidades de capital de trabajo, activos fijos, pago de deuda, dividendos.
Ya con los indicadores financieros, aquí les dejé un resumen de todos los indicadores que el profe tiene en la PPT. Endeudamiento tiene 3: endeudamiento total, endeudamiento a largo plazo y cobertura de intereses. ¿Cómo se calculan? Y una mini interpretación, por si, porque la vamos a utilizar más adelante y también se la van a pedir que ustedes también entiendan a qué se refiere. También los indicadores de liquidez, que tenemos 3 o 4, creo. Tenemos la razón del circulante, que son los activos corrientes por los pasivos corrientes. ¿Y por qué se habla de liquidez? Porque nosotros queremos ver, se asocia como al efectivo. A qué tan, si uno va a liquidar la empresa, eh, cómo es su situación financiera con respecto a todo lo que sea corriente. También tenemos la prueba ASIA, que mide la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones de corto plazo, utilizando sus activos líquidos, siempre líquidos. O sea, aquí siempre usamos los corrientes. Activos corrientes menos inventario corrientes, se sobreentiende. Y finalmente tenemos el capital de trabajo, que representa el exceso de activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Y aquí lo que ustedes tienen que hacer para determinar esto simplemente es ir a los estados financieros. También tenemos los indicadores de rentabilidad, que hasta ahora sería el margen bruto, que es el resultado operacional partido por el ingreso por ventas, y la venta sobre activos, ingresos por ventas sobre los activos totales. ¿Cómo no estamos, como, ya, y una interpretación de esto es que si un valor alto de este indicador sugiere que la empresa está utilizando eficazmente sus activos? ¿Por qué? Porque yo obtengo un ingreso por venta mayor relativamente a los activos totales, al RAT. Y esto nos indica que tenemos una operación productiva y eficiente. Y esto hay que evaluarlo junto a los otros indicadores, no se pueden evaluar por sí solos. También tenemos el ROA, que es el Return Over Assets, que se interpreta como las utilidades generadas por los activos. Y es muy similar al ROE, simplemente lo que cambia es el denominador, que ya no es activos totales, sino que es el patrimonio neto. Por eso se llama Return Over Equity, que se quiere evaluar la rentabilidad del capital propio de una empresa correspondiente a una medida, corresponde a una medida de cómo una compañía invierte dinero para generar nuevos ingresos. ¿Sí? ¿Todo se entiende? Como que aquí a priori es como un resumen de todo lo que se ha visto y que vamos a aplicar en el auxiliar. Y para el flujo de caja, lo que tenemos que tener en claro es que el flujo de caja se compone por dos flujos: un flujo operacional, que se detalla aquí, y el flujo de capital. El flujo operacional corresponde a los ingresos y egresos de la explotación del giro de la empresa, en este caso sería minería, y otros que afecten las utilidades contables como el impuesto, la depreciación, que ustedes pueden ver más adelante. Entonces, para primeramente detallar el flujo de resultados operacional, tenemos los ingresos por ventas, por depósitos y otros ingresos. A esto le vamos a sumar las ganancias o bien las pérdidas de capital. Los costos, que pueden ser fijos o variables, se le restan. Los gastos financieros, como los intereses por créditos, también se restan. Recuerden que los intereses se consideran costos, no así la amortización. Por ende, los intereses por créditos van en esta sección junto a los costos y se restan. Las depreciaciones legales también se restan. Las pérdidas de los ejercicios anteriores, cuando nosotros tenemos una utilidad mayor a cero. Y esto lo hacemos para rebajar el monto imponible de la utilidad antes de impuestos. Después nosotros aplicamos un impuesto de primera categoría cuando la utilidad es positiva, y de esta forma nosotros obtenemos la utilidad después de impuestos. Después tenemos las depreciaciones legales, que sería como devolver todo lo que hicimos para que de forma contable nosotros no disminuyéramos el monto a pagar en el impuesto. Y también las pérdidas del ejercicio anterior. Y en el caso, si fue un más de ganancia, le restamos las ganancias, y si fue un menos de pérdida, le sumamos las pérdidas. Y de esta forma nosotros obtenemos el flujo de caja operacional. También tenemos los capitales, que son las inversiones para adquirir activos, su financiamiento y su recuperación al final del proyecto. Entonces, normalmente no paga ni se descuenta impuestos, pero sí se ve afecto al CAPEX de sustentación, que más adelante se los puedo mostrar. Entonces, aquí vamos a tener una inversión fija que va en negativo porque nosotros es como una deuda. El IVA de la inversión, la recuperación del IVA, el valor de desecho de los activos, después le restamos el capital de trabajo,
Después se hace de nuevo la recuperación del capital de trabajo, los préstamos y las amortizaciones en negativo. Como les comentaba, las amortizaciones y préstamos van en esta sección. El préstamo es positivo porque es un dinero que nos está dando el banco o cualquier entidad que nos esté entregando el dinero. Y las amortizaciones son los descuentos que se realizan sobre los préstamos, pero no se consideran un costo y por ende no van en el flujo de caja operacional como si van los intereses. ¿Qué fórmulas son importantes? Bueno, tenemos que tener en mente el BAN, la tasa interna de retorno y los criterios de decisión que se detallan acá, que ustedes ya se la manejan. El periodo de recuperación de capital, el payback, también lo pueden, también es un indicador, pero este es un indicador secundario, a diferencia de los dos primeros, que es el valor actual neto, el BAN, y la tasa interna de retorno. El periodo de recuperación, el payback, em, va a ser un indicador secundario que es el primer periodo en el que el flujo acumulado se hace positivo. Y también tenemos el índice de BAN, o bien denominado IBAN, que mide en cuánto se valoriza cada peso invertido en el proyecto. Entonces sería el BAN que nosotros terminamos previamente dividido por la inversión inicial. Y aquí lo que nosotros hacemos es hacer un criterio muy simple, que es aceptar los proyectos con un IBAN mayor a 0, porque obtener un IBAN, por ejemplo, de menos 0.15 te indica que se están perdiendo 0.15 dólares por cada dólar invertido. Y esto es muy similar al BAN, si usted, porque aquí estamos normalizando por la inversión. Y por ende, si nosotros tenemos un BAN negativo, el IBAN va a ser negativo. Y nosotros primero vamos a determinar los indicadores primarios, que sería el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Ya, otros indicadores relevantes, tenemos el BAUE, el costo anual uniforme equivalente, que es el CAUE, el valor presente al infinito, el BPS, y el IVAOE, que ustedes pueden revisar con más detalle. Bueno, y finalmente tenemos la famosa actualización de moneda, que es una fórmula para determinar los factores de corrección monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Primero, no es lo mismo si ustedes le dicen que el precio de un helado Centella el 2010, no, 2008 era de 100 pesos y el precio actual de un Centella está en 500, tú no los puedes comparar. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que hacer un factor de corrección de la moneda a la inflación y al índice de precios del consumidor de ese entonces. Y de esa forma uno dice, ya, de esta forma se tiene el valor de cuánto valía el centella el 2008, el valor real. Entonces, tenemos aquí los factores de corrección de la moneda extranjera y el factor de corrección de la moneda nacional. ¿Cómo se basa esto? Primero, ustedes, aquí les dejé qué significa cada cosa: índice de precios del consumidor en Chile, y el IPM, que es índice de precios al por mayor, que es equivalente a lo que se dice acá, que es Product Price Index, que es índice de precios de producidos, no sé. Pero me costó mucho encontrar este gráfico. Y finalmente tenemos el tipo de cambio, que, bueno, si ustedes están trabajando en moneda nacional, y aquí ponen la moneda extranjera. Ya, entonces, vamos con la auxiliar. Partimos con la P1, el flujito de caja. Entonces, se desea estudiar un nuevo negocio de maquila a través de la instalación de una concentradora con las siguientes características. Entonces, aquí les presentan la capacidad, que son las toneladas por día, 500. Los periodos de construcción se van a realizar en 2 años y de inversión van a ser 8 millones de dólares, un 20% al año 1 y un 80% al año 2. El costo de compra de mineral va a ser de $70 la tonelada. El costo de planta, o sea, cuánto va a costar procesar, va a ser de $20 por tonelada, la ley del mineral un 2%, recuperación de la planta un 89%, ley de concentrado un 30% y el valor de venta de concentrado va a ser de 2.000. ¿Déjenme ver algo? Ya. Después dice que la tasa de descuento es de un 9% y le piden realizar el flujo de caja del proyecto considerando 20 años de producción con 2 tipos de financiamiento.
una es 100% el capital propio y en la 2 es un 60% a través de un crédito a tasa de un 6% en un plazo de 10 años. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Vamos a ver. Ya. Como primera instancia, lo nosotros que tenemos que hacer es sacar nuestra plantilla. No, mentira. Es anotar todos los inputs que tengamos en el Excel o en una hoja y después determinar qué es lo que hay que hacer. Entonces, ya con todos los inputs que leímos, sabiendo que son 20 años de operación, lo que nos dice es, partimos escribiendo los periodos, ¿cierto? Como que ese sería nuestro primer paso. Como nos dicen que son 20 años de operación, vamos a hacer 20 periodos. Pero hay un detalle, en la que nos dicen que los dos primeros van a ser de inversión. Entonces, para hacer como una anotación común, consideramos el año 0 y el año 1 como nuestros periodos de inversión y el resto va a ser nuestros periodos de operación o producción. Ya. Entonces ahí, si ustedes cuentan, van a ver que les va a dar los 22 años, 2 de inversión y los 20 otros de producción. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? A hacerle. Ya. Entonces, Sí, se entiende. bacán. Entonces, lo que van a hacer al principio siempre va a ser calcular los ingresos. Entonces, ¿cómo determinan los ingresos? Los ingresos son sobre los periodos de producción. Entonces, los primeros 2 años no van a tener ingresos. Por ende, son cero. Cuando ustedes partan el año de producción, van a tener que determinar, ya, si yo soy una mina, aquí yo lo que voy a tener como minera, como mi ingreso va a ser la venta del mineral, ¿cierto? Pero aquí no estaban especificando que era una concentradora. Entonces nuestro ingreso va a estar dado por el, ¿cómo se dice? El tonelaje del concentrado anual. Entonces, ¿cómo se obtiene este valor? Lo determinamos. Entonces, previamente, hacemos unos cálculos iniciales, dado que somos una concentradora. Sabemos que nuestra capacidad anual de mineral está dada, pero, o sea, está dada las toneladas por día, pero no la anual. Entonces, asumimos un supuesto base de que se van a tener 360 días de operación. De hecho, eso lo deben escribir, como acá. Ya, días de operación por año van a ser 360. 300. Siempre escriban todo junto a sus unidades de medida para que no se vayan confundiendo. Y soy súper maniática en eso. Ya, entonces, nosotros sabemos que nuestra capacidad anual va a ser nuestra capacidad diaria por eh, los días contenidos en un año. En este caso serían los 360. Y de esa forma nosotros sabemos cuál va a ser nuestra capacidad anual de mineral. Pero nosotros queremos vender concentrado de cobre. Entonces nosotros sabemos que nuestro tonelaje concentrado anual de cobre va a ser el valor que nos da la capacidad mineral, o sea, capacidad anual mineral por la ley del mineral y aquí simplemente los dividimos por la ley del concentrado. Y de esta forma nosotros vamos a ver cuál es el tonelaje del concentrado de cobre al año. ¿Sí? Y finalmente nosotros sabemos que la inversión va a ser la suma de el 20% al año, o sea, al periodo cero, y el 80% al año siguiente, que nos debe dar 8 millones. Y es equivalente al valor de acá. Así que estamos bien. Entonces, estos serían nuestros cálculos iniciales para partir del problema, ya que hemos escrito los periodos. Y ahora, ¿cómo obtenemos el ingreso? Simplemente ya sabemos cuánto vamos a tener de tonelaje de concentrado de sodio anual, que esa va a ser nuestra capacidad. Y nosotros le vamos a multiplicar este valor por el valor de venta de concentrado, dado que somos una concentradora. Por eso es muy importante determinar cuál es el rubro de la empresa. Si somos en el caso de una mina subterránea, nuestro ingreso va a estar dado por el precio del mineral, no, el precio del cobre por las toneladas de cobre, ¿sí? Pero no de concentrado. Ya. Entonces hicimos un pequeño paso para determinar el ingreso, dado que somos una planta, o sea, una concentradora. Y ahora simplemente nos queda, o sea, y detallar que aquí dividimos por 10 elevado a 6 porque vamos a trabajar en millones de USD. ¿Se entiende?
Por eso está en 10 elevado a 6. ¿Todo bien hasta ahora? Todo súper. Ya, perfecto. No se olviden, porque mucha gente lo hace, de incluir la recuperación de la planta en los ingresos. ¿Se acuerdan? No sé si Santibáñez siempre ponía como precio por toneladas, por ley, por recuperación. Aquí igual, ustedes siempre tengan que incluir la recuperación, que no se les vaya a olvidar, porque si no cambia todo el problema. Y dado que nosotros tenemos este valor, o sea, el precio, el valor de concentrado constante, o sea, va a ser el mismo para cada año de producción, nuestros ingresos van a ser constantes. Típicamente lo que hacemos en los controles o ejercicios es que les cambiamos, o sea, van a tener un precio diferente por año, que es lo que realmente sucede, y también una producción distinta por año. O a veces tienen un precio constante y una producción distinta, y ahí ustedes tienen que ir determinando cuál va a ser el ingreso que ya no es constante. Ya. El costo por compra de mineral. Bueno, ahora pasamos a los costos, y los costos son dos. Nos decían que habían un costo por compra de mineral, y ojo que ahora dice mineral, y el costo de planta, que es el costo que me va a costar tratar todo el mineral que yo voy a comprar. Entonces, ambos van a usar ahora el tonelaje del mineral, a diferencia del ingreso, que era el ingreso por venta de concentrado. Está aquí. A ver si quieren ser más específicos, para que no se confundan. Entonces, el ingreso por compra del mineral va a ser simplemente, yo acá voy a agarrar el costo por compra de mineral, porque dijimos que cuánto nos va a costar el mineral, por cuánto mineral yo necesito comprar anualmente. Y lo dividimos por 10 elevado a 6, dado que nosotros queremos en unidad de millones de dólares. ¿Sí? Y como este valor, o sea, como la producción, o sea, la capacidad anual mineral que yo requiero es constante y tengo un único costo de compra de mineral, un único precio, este valor va a ser constante para el año siguiente. ¿Sí? En el caso de que yo tuviera una capacidad mineral diferente para cada año, esto va a variar. Ya. Después, les piden el costo planta. El costo planta va a asociarse al valor que es el costo planta en dólares por tonelada. Y aquí yo lo voy a multiplicar por, nuevamente, la capacidad mineral, porque va a ser cuánto voy a tratar de mineral. Y lo divido en 10 elevado a 6. Y corro la fórmula hacia el lado. Ahora, el costo total, yo lo agregué, pero ustedes pueden no agregarlo, pero es para tener como una visión de todas las componentes que tiene el costo, o sea, costo total. Entonces teníamos que el costo total se compone del costo de compra de mineral y el costo planta. Y por ende el costo total va a ser la suma de ambos. Y finalmente tenemos, que esto lo vamos a dejar para después, intereses y deuda, pero como al principio del ejercicio nos dicen que 100% con capital propio, no vamos a tener ningún préstamo y por ende no vamos a tener ningún interés. Y a priori se deja en cero. ¿Y por qué está acá arriba y no está acá abajo con préstamo, amortización e interés? Porque habíamos dicho, y como dice mi comentario, que son costos, o sea, los intereses de deuda los vamos a considerar como costos. Esto quiere decir que yo lo puedo rebajar de la base imponible y, en palabras más simples, es que yo lo pueda pagar menos impuestos. Ya. Después tenemos la depreciación, que aquí no nos dice. Entonces estamos haciendo también otros supuestos que ustedes también, por ejemplo, en su proyecto van a tener que empezar a hacer supuestos de todo y supuestos que sean como válidos. Por ejemplo, aquí hicimos un supuesto de depreciación. Sobre la inversión. Ya. Entonces, yo estoy diciendo que voy a hacer una depreciación ¿de qué? De mi inversión. O sea, yo lo dije cuando estaba creando el ejercicio. Depreciación sobre mi inversión inicial. ¿Por qué? Porque esa inversión va a llegar a ser, no sé, en este caso, em, no sé, puede ser una columna de flotación, pero yo sé que todos estos activos se van a depreciar. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, aquí tengo
pestañita de depreciación, en donde dije ya, la depreciación va a ser en 5 años, o sea que todos mis activos se van a depreciar de aquí a 5 años, partiendo desde el año siguiente a mi inversión, y voy a tener una depreciación lineal. Es decir, se va a, se va a depreciar en los 5 años de forma lineal, que sería dividir por 5. Entonces, ¿qué problemas yo puedo enfrentar cuando tenga que hacer un ejercicio de flujo? Es que yo tenga una inversión en 2 tiempos, o en 3 tiempos, o en 4 tiempos. ¿Y qué hago ahí? Bueno, yo debo ser muy ordenado y saber cuánto yo invertí el primer año, que fue 1,6, que corresponde al 20% de mi inversión total. Y también tengo un 8% de mi inversión inicial, que me ha dado 6,4 el segundo año. Entonces yo lo que hago es construir una tabla de depreciación, que eso es lo que más ayuda, de nuevamente mis periodos de inversión y mi periodo de producción, que sería del 0 al 21, o sea, del 1 al 21. Y también yo sé que la inversión 1, yo voy a empezar a depreciar mis activos del el año siguiente al cual se realiza la inversión. Entonces, dado que la inversión 1 se realiza al año 0, yo voy a empezar a depreciar mis activos desde el año 0 más 1, que sería el periodo 1. Y va a ser el monto total que se hace para la inversión 1, que era de 2,4, y esto lo divido en 5, porque voy a tener 5 años en la cual se va a depreciar mis activos, que este fue un supuesto súper básico, pero igual después ustedes pueden hacer más supuestos. La inversión 2, yo digo que esta va a ser en el año 1 y por ende va a iniciar su depreciación en el año 1 más 1, sería el 2. Y por eso aquí ustedes pueden ver que parte y termina, o sea, parte en 2 y termina en 6, que se corre un periodo a lo que se hace la inversión 1. Y finalmente yo lo que hago es tener el total de la depreciación, que sería la suma de ambos, de ambos porcentajes, o sea, de ambos montos de depreciación asociados a cada año, o sea, asociada a cada inversión. Y yo corro la fórmula y obtengo cuánto va a ser mi depreciación para todos los periodos. Y de esta forma yo obtengo el monto que aparece acá. Si ustedes se fijan, es depreciaciones C5, depreciaciones D5, que sería esta columna. Estoy pasando todo este monto para allá. Ustedes lo pueden hacer en una misma hoja, en una hoja diferente. La idea es que ustedes se puedan entender. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo claro. Bueno, ganancias de capital lo vamos a ver más adelante, pero es cuando nosotros tenemos que podemos tener ganancias de la venta de nuestros activos y se añaden al final del periodo, que se añadirían aquí. Pérdidas del ejercicio anterior, nuevamente esto considera si es que la utilidad antes de impuesto es menor a 0, nosotros incluimos la pérdida de forma de disminuir el monto a pagar de impuestos, que es reducir la base imponible. Entonces siempre vamos evaluando en el periodo siguiente, si es que la utilidad antes de impuestos anterior fue menor a 0, la añadimos para el periodo. Y así. Ya. Y la utilidad antes de impuestos se compone de la suma del ingreso por venta, o sea, el ingreso de la actividad corriente en este caso, porque somos el rubro minero, más los costos totales que ya están en negativo. Ustedes podrían haber puesto más este, pero para hacerlo más simple, más los costos totales. Después, también los intereses que van en negativo también, la depreciación, porque estamos depreciando nuestros activos, la ganancia del capital del periodo y la pérdida del ejercicio anterior. Por eso nosotros decimos que se va descontando de la utilidad del monto imponible. Y esto también lo corremos hacia el lado, ¿sí? Como una plantilla. Por eso el profesor dice como hacer un flujo de caja, más que nada saber cómo se compone la plantilla. Después tenemos el impuesto, que este es el impuesto de primera categoría. Y acá nos dicen que el impuesto de primera categoría es del 27%. Entonces nosotros aquí añadimos un impuesto de este valor. Entonces, pero cuando lo añadimos es cuando nuestra utilidad antes de impuestos sea positiva, porque si no tendríamos una utilidad que es negativa y aún así estamos aplicando un impuesto. Y ahí no iríamos a quiebra. Entonces, tenemos que el impuesto de primera categoría es solo cuando
Es solo cuando la utilidad antes de impuesto es positiva. Por eso estos primeros 2 años no hay impuesto, y decía el o sea, sí el segundo periodo, dado que se tiene una utilidad antes de impuesto de 3.2 millones de dólares. Y después, la utilidad después de impuesto es simplemente restarle el impuesto que le estamos aplicando, ¿sí? Por eso los primeros, el periodo 0 y el periodo 1 son iguales, porque el impuesto va a ser 0, dado que tenemos montos negativos o iguales a 0. Ya. Después vamos a aplicar, por eso está en color como morado, estos tres, porque después lo vamos a reversar para obtener el flujo de caja operacional. ¿Qué significa reversar? Simplemente vamos a volver a contabilizar estos flujos de forma negativa, o sea, me refiero a multiplicar por -1 lo que ingresamos, y de esta forma vamos a obtener el flujo de caja operacional de cada periodo. Ya tenemos la primera parte, que sería el flujo de caja operacional, pero ahora nos faltaría, em, ¿qué nos faltaría? El flujo de caja de capitales, ¿cierto? Ustedes se fijan aquí, les comentaba que el flujo de caja se compone por dos, tanto el flujo de caja operacional, que fue todo lo que hemos visto, y el flujo de caja de capitales. ¿Y qué añadimos aquí? Bueno, aquí vamos a añadir tanto las inversiones inicial, todo lo que sea crédito financiero, préstamo, amortización, en caso de existir, y de esta forma nosotros obtenemos el flujo de caja de capital. Entonces, aquí tenemos el 20% de la inversión total al año, al periodo 0, y al periodo siguiente tenemos que era el 80%. Por eso están esos valores de acá, al segundo año. Después tenemos el préstamo, que nosotros le ingresamos al año 0, y aquí vamos a tener el valor que corresponda. En el caso del 100% de capital propio, no incluimos ningún préstamo, por eso el préstamo es 0. Pero cuando tenemos un 60% de crédito, con una tasa del 6% en un plazo de 10 años, ¿qué tendríamos que hacer? Construir nuestra famosa tabla de pagos. Entonces aquí está nuestra tabla de pagos que ya está optimizada, y estas son las fórmulas que van a ver en clase con el profesor. Entonces, ahora estamos considerando que, o sea, que nuestra estructura de deuda va a ser 0 de pasivo y 100% capital propio. En el caso de yo quisiera tener un 60% del crédito del banco, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir de cuánto va a ser el préstamo. Yo sé que mi inversión total es de 8 millones de dólares, que yo voy a tener de mi estructura de deuda, un 60% lo voy a hacer con este crédito, y así yo voy a obtener el valor del préstamo, que va a ser cuánto dinero me van a prestar. Y dado que yo tengo una tasa del 6%, lo siento, voy a poder determinar cuáles van a ser mis cuotas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, simplemente agarrar la fórmula de anualidad y, o sea, como aplicarla, que sería el valor presente, que son los 4.8 millones de dólares, y aquí empiezo, por la tasa, que es un 6%, por 1 más la tasa, que es un 6%, por la cantidad de periodos, pero no periodos del flujo, sino los periodos que tiene el crédito bancario, que son a 10 años, ¿sí? Y después yo divido por 1 más la tasa, nuevamente, elevado a la cantidad de los periodos de pago que yo voy a tener para pagar este crédito, menos 1. Es simplemente aquí utilizar la fórmula para determinar las cuotas anuales, que van a ser cuotas anuales o bien anualidades. Ustedes la pueden llamar como quieran. Ya. Y el plazo, que es 10 años. O sea, aquí hicimos un pequeño cálculo, pero al final, si ustedes se dan cuenta, no es tan, no hay mucho cálculo. Este sería como un input. Esto fue lo que calculamos. Cálculo. Las cuotas anuales las calculamos, y esto también era un input. Y aquí hacemos nuestra famosa tabla, que ya la hicimos en clase, ¿se acuerdan? En donde aquí, bueno, le agregué una columna para que sea un poco más ordenado en cuanto a la deuda inicial, y todo lo demás se mantiene. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con nuestra deuda inicial para el periodo 1, que sería de 4 puntos, o sea, asumiendo que vamos para revisarlo al tiro del 60%, ¿cómo se vería? Si yo voy a tener mi periodo 1, una deuda inicial de 4.8. Empieza
a, a capitalizar desde el siguiente periodo, como a efectuarse los flujos desde el siguiente periodo, los intereses, la deuda inicial, todo eso. Por eso aquí, en el periodo 0, yo tendría también 0. Pero para el periodo 1 empieza mi deuda inicial, mis intereses, que serían de 0,29, que se calculan de la forma de simplemente agarro la deuda y la multiplico por la tasa anual. Después la cuota anual, que ya la vimos, es la anualidad que calculamos, y la amortización sería simplemente la cuota anual menos el interés. Y finalmente, la deuda por periodo, o es decir, la deuda de ese periodo, sería mi deuda inicial menos la amortización, que es lo que se va descontando. Y al final, yo debo, después de todos los periodos, porque eso lo debo hacer con cada uno de mis, de mis periodos, que son 10, al final yo debo llegar a que la deuda por periodo da 0, que yo no debo nada. Y eso es lo que ustedes deben fijarse cuando estén realizando un, una tabla de pagos, ¿sí? Que si esto les da, no sé, 4, 3, y como que digan, no, no va por ahí. O digan, si no alcanzan por el tiempo, digan como, no alcancé, pero algo está mal. Y en el chat dicen, flashback de Vietnam. Sí, exactamente. Entonces, pasamos acá ahora, ya. Eso es asumiendo un pasivo del 60%, ¿ya? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo veríamos? Primero veríamos que acá nuestros intereses de deuda empezarían a tener un valor, ¿cierto? Voy a tener todos estos intereses que yo voy a poder descontar de mi base imponible y son considerados como costos, por eso están aquí. Y también si estuviéramos evaluando el mundo de un pasivo del 60%, acá veríamos que en nuestro préstamo veríamos un flujo de que nos prestaron 4.8 millones de dólares en el periodo 0. O sea, vamos a tener un ingreso grande. Y para las amortizaciones desde el periodo siguiente, o sea, desde el 1, 2, 3, 4, así. En el flujo de capitales, lo que vamos a hacer es simplemente sumar inversión, préstamo y amortización y obtenemos de esta forma el flujo de capitales. La razón de por qué al principio da positivo es porque nos están dando el préstamo, pero si nosotros no tuviéramos el préstamo, estaríamos evaluando con un 0% de pasivo y 100% de capital propio, veríamos que nuestro flujo de capitales al año 0 es de menos 1.6 millones de dólares. Y esto se da porque no estamos obteniendo ningún ingreso en nuestro flujo de capitales. No nos presta nada a nadie, lo estamos pagando solos. Ya. Y de esta forma, nosotros podemos determinar nuestro flujo de caja. Y este es nuestro flujo de caja total. Ah, no, sí. Diferencias, lo siento. Este es el flujo de capital y este es el flujo de caja. La diferencia es que el flujo de capitales son solamente patrimonio deuda y el flujo de caja es tanto el flujo caja operacional más el flujo de caja de capital. Y esto ustedes lo hacen para cada año. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un flujo de caja. En verdad este es el flujo de cajita porque es como un súper ideal ejemplo. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el flujo de caja descontado? Aquí creé como una columna que nos permite ver cómo es el valor del dinero en el tiempo. Para el periodo 0 vemos que se va a descontar el valor presente, lo divido en 1 más, ¿qué cosa? La tasa, está por aquí, la tasa de descuento a la cual yo estoy evaluando el proyecto, que es 9%, y este está dado por la industria. Y en la clase el profesor le va a mostrar las distintas metodologías de las cuales se obtiene, pero simplemente ustedes dicen como, buscan en internet como cuál es la tasa de descuento, no sé, del rubro de las concentradoras, que es de un 9%. Si ustedes buscan del rubro de las fundiciones, es de un 8% normalmente. Entonces ahí ustedes van haciendo como un registro de cuáles son todas las tasas de descuento dependiendo de cuál es el rubro y la especificación del producto. Por eso es súper importante saber cuál es el producto. En este caso, nuestro producto es un concentrado de cobre. Y lo que nosotros ingresas, vamos a tener, nos va a ingresar mineral. Nosotros vamos a comprar mineral. Tampoco vamos a explotar nada. Somos una concentradora. Entonces, ahora, ¿qué podemos ver? Que aquí vamos, o sea, tenemos el flujo de caja, o sea, los valores de cada periodo descontados por
el periodo y la tasa de descuento, y vemos que estos menos 6.4 millones de dólares, si lo llevamos al valor de hoy, representan menos 5.87. Y así, todo se va descontando. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia? Que existen dos formas de determinar el BAN, que es un indicador primario, como vimos anteriormente. Una es en Excel y otra es con la fórmula. La fórmula es la sumatoria, está acá, es la sumatoria de todos los flujos descontados, ¿cierto? Entonces ya con la fórmula simplemente yo debo hacer es sumar, ¿cierto? Todos los flujos y me debe dar 25.64 millones de dólares. Ese es mi BAN, ¿cierto? Porque eso también está en... Y en Excel, ¿cómo sería esto? Bueno, hay una fórmula que es muy simple, que simplemente te pide el valor actual neto desde el periodo no cero, porque recuerden que el periodo cero no se descuenta, está elevado a cero. Entonces sería desde el periodo siguiente con la tasa de descuento, que es el B14, y yo le voy a sumar, ¿qué cosa? Le voy a sumar el valor inicial, que sería el valor del flujo de caja obtenido al periodo cero. Y de esta forma yo chequeo que estos dos sean iguales y tengo un buen comparador de que estoy haciendo las cosas bien. Quizás aquí ingresé un número mal o hay algo extraño que no me está dando. Ya, entonces, ya hicimos el caso del patrimonio del 100%. Cuando nosotros utilizamos un pasivo del 60%, que era la parte 2 del proyecto, o sea, primero, como que lo que pueden hacer siempre es guardar este valor, como acá, como agarran esto y lo pegan acá. 100% de capital propio les va a dar 25.64. Ya, y este lo voy a borrar para que no lo vean. Y voy a poner acá el 60%. Y este me da 26.58. Ya. Entonces, ¿qué pueden hacer? O pueden duplicar esta pestaña y cambiar el valor y no sé. Como que tienen muchas formas de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, viendo estos valores, ¿cuál de ustedes dos preferirían? ¿Como qué estructura de deuda ustedes tomarían? Si 100% capital propio o 60% con pasivos. Si no, vamos a hacer las clases presenciales. Ah, ya, la amenaza. Grande Pili, sí, perfecto, 60% compasivo. ¿Y el por qué? Bueno, si ustedes se ven, tiene un mayor retorno de la inversión y eso se da porque al año 1 nosotros íbamos a tener, o sea, al periodo 0, al periodo 0 íbamos a ingresar 4.8 millones de dólares y eso iba a hacer que nuestro flujo de capital, flujo de caja sea positivo y por ende nuestro flujo de caja también. Bueno, recomendamos pedir un crédito del 60%, dado que nos entrega un BAN ligeramente mayor, y esto ocurre dado que al pedir un préstamo en el periodo cero, se incrementa el flujo en el primer periodo, y aquí teníamos que, ¿en cuánto? En 4.8 millones de dólares, entregando BAN ligeramente mayor. Y esto es una recomendación de inversión. ¿Se dan cuenta? Como que ustedes analizan como varios detalles. Ya. Ahora, por eso se llama flujito de caja. Si calculamos la TIR, no da porque es como ideal y no considera varias cosas. Pero tengo el P3, que sí, el P4, que sí tiene varios indicadores que lo vamos a revisar. Pero me gustaría saber si quedó claro esto de la depreciación en distintos periodos, los supuestos que ustedes van tomando, cómo construir los ingresos. Puede ser que en el caso de, no sé, si son una mina, tengan que los ingresos van a tener que cambiar la composición y los costos también. Si tienen dos productos distintos, también lo pueden hacer, lo vamos a ver en el P4 también. Y eso, ya. Pasemos a la P2. Ya. Igual está súper denso, pero más que nada es enseñarles a ocupar como las herramientas que nos piden acá. Ya, nos pedían, ¿qué cosa?
Estados financieros. Selecciona todas empresas desde la página CMF, revise sus estados financieros y determine para el cierre de los 3 últimos años los indicadores vistos en clases, la producción de cobre, que este yo lo tuve que buscar externo, como que no lo encontré, y creo que es como un input que tú le entregas, el costo de producción y los ingresos por venta. O quizá hay alguna forma de sacarlo y le voy a preguntar al profe cómo se puede determinar. También les piden el EBITDA, que es la utilidad antes de impuestos, y el resultado operacional en centavos la libra, los impuestos pagados en centavos la libra y también como porcentaje de la utilidad operacional antes de impuestos. Es decir, impuestos pagados dividido en utilidad operacional. Entonces, este simple ejercicio que tiene como 4 líneas, a mí me costó como media hora hacerlo, no más, porque media hora para buscarlo y después, yo diría que 2 horas y no sabes cómo buscarlo. Ahí está la CMF, te van aquí, después había que poner es información de fiscalizados, que creo que era ahí, y después van a donde ustedes quieran como encontrar la estado financiero. Tienen el mercado de valores, el mercado de seguros y bancos e instituciones financieras. En este caso, nosotros vamos a transar en un mercado de valores. Y aquí ustedes deben encontrar, digo encontrar porque yo estuve harto rato buscando, dónde estaría su empresa. Y yo escogí primero Codelco, así que no pueden decirme ninguna otra empresa, porque ya las tengo listas, sería una lata hacerlo luego. Eh, no, igual lo podemos hacer, pero no sé qué prefieren. ¿Qué prefieren? Un público. Yo apoyo Codelco nomás para, Ya, para aprender a soltar la mano. ya, perfecto, sí. Entonces, como Codelco es un emisor de valores de oferta pública, se va a encontrar especialmente en esta sección. Los otros se encuentran, les digo al tiro. Era, bueno, lo dejé acá porque sabía que me iba a pasar esto. Les digo al tiro dónde está. Están en sociedades afecta el impuesto específico a la actividad de minera. No puedo creer que no lo he visto. Bueno, pero igual les voy a pasar el link. Porque aquí no está, ¿cierto? Pero lo encontré, para que sepan. Sociedades que... Gabriela, no. Ya, este es del cobre, que se encuentra en, como les dije, que es un valor, o sea, una entidad social. Y aquí ustedes deben poner información financiera. Y de esta forma les va a abrir esta pequeña pantalla que les va a pedir el periodo que ustedes van a querer de 12 meses, por eso son los estados consolidados, si no sería como estados del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. El año, que en este caso ustedes le pedían los 3 últimos años, es decir, 2022, porque el 2023 no está listo, 2022, 2021 y 2020. Entonces, siempre un estado de información financiera te va a presentar los 2 años que tú estás seleccionando. Por ejemplo, si pongo el 2022, me va a mostrar el 2022 y el 2021. Y aquí en norma yo le pongo la IFRS, que es la estándar. También pueden ver la chilena, pero recomiendo esta que ya es más global. Entonces, aquí ya los descargué y este es el estado financiero de Codelco consolidado al 2022. Y como les comentaba, te muestra el 2022 y el 2021. Y si ustedes se fijan, esta de acá tiene como es Codelco, tiene un mayor atributo de mostrar como aquí, aquí en la página web, porque normalmente, le voy a poner aquí, auxiliar 1, porque normalmente solamente te entrega como una página, que sería esta. Oh, me abro por otro lado, espera. Abrir con, ya. Entonces estos son los estados financieros que ustedes van a ver, que es lo que pedía el auxiliar. Le dicen como, seleccione dos empresas de la página CMF y revise sus estados financieros. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Se van a la CMF, después ponen mercado de valores, después ponen
el rubro de la empresa, en este caso para la Corporación Nacional del Cobre, es eh, una sociedad que es pública, entonces está en una distinta sección que las otras, que sus hermanas, que serían sociedades afectas al impuesto específico de la actividad minera. Y aquí ustedes pueden ver a todas las otras, no sé, Minera Antucoya, Centinela Escondida. Y como ustedes pueden ver, es de Chile, porque es la sociedad, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. Si ustedes quisieran unos que sean internacionales, tienen que dirigirse a la página web o del país propiamente tal y buscar su estado financiero. Pero ahora, por mientras decía solamente nacional. Entonces, ¿qué hacen acá? Ustedes ya con esto van a buscar lo que les había dicho yo, que tienen que ir a ver. Entonces están el balance, que era como la foto actual, en donde te muestra tus activos, y aquí te muestra, no sé, los corrientes, los no corrientes, nada como que sea por venta, sino que son tus activos simplemente. Y este es el balance, como lo vimos que se llamaba también, que se podía llamar estados consolidados de situación financiera, ¿cierto? Lo vimos en el auxiliar, yo sé que lo vimos. Sí. Eh, bien, entonces simplemente yo digo ya, empiezo a anotar todo aquello que está aquí que me sirva para construir los indicadores vistos en clase. Entonces, ¿qué indicadores vimos en clase? Los indicadores de acá. Está endeudamiento total. O sea, primero dicen ya, ¿cuáles son los de endeudamiento? Tenemos endeudamiento total, endeudamiento de largo plazo, cobertura de interés, razón circulante para liquidez, también para liquidez la prueba ácida, el capital de trabajo, después la rentabilidad, margen bruto, venta de sobreactivos, ROA y el ROE. Entonces debo construir todo eso, todos estos indicadores y no toda la información que está presente acá me va a servir, sino que me va a servir aquellos que me digan, no sé, endeudamiento total sería total pasivo sobre el total de activos. Entonces yo aquí debo escribir el total de activos y también debo escribir el total de pasivos, ¿cierto? Por acá. Después, ¿qué otra cosa me va a servir? Me va a servir endeudamiento de largo plazo, pasivos de largo plazo y el patrimonio neto. Entonces, ¿dónde encuentro el patrimonio neto? Acá, patrimonio total. Y así. Entonces, yo lo que hice fue ver todos estos estados financieros y en verdad solamente descargué dos. Como les comentaba, el 2022, porque me entrega información del 2022 y 2021, y el 2020, que me entrega información del 2020 y el 2019. Yo hice 4 años, aprovechando que tengo tiempo en la vida, entonces hice los 4 años y escribí aquellos que necesitaba para la construcción de los indicadores. Entonces, necesito los activos corrientes totales, los inventarios corrientes, los activos no corrientes totales. El total de activos al final era la suma entre los corrientes totales y los no corrientes, que yo corroboro, perdonen, hablo pésimo, que yo ratifico que me dan igual a lo que aparece en el estado financiero. Si ustedes se aprecian acá, yo voy a corroborar que entre los activos no corrientes que escribí y los activos corrientes totales, la suma sea igual a la que se presenta acá abajo. Y en este caso, sí. Y lo tuve que hacer con cada uno. Ya. No se vayan a equivocar porque es información delicada. Y aparte acá lo que me pasaba a mí es que como está presentado que a la más de izquierda del 2022 y la de la derecha del 2021, me estaba como traslapando y los confundía. Pero no lo hagan, intenten ser ordenaditos y todo irá bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir escribiendo cada uno de estos, que fueron los que yo determiné que eran como lo más relevante. Ustedes pueden escribir todo el estado consolidado si quieren en un Excel, pero no les recomiendo por tiempo. Y aparte, porque con los indicadores que vimos en clase pueden sacar ya información de la situación financiera, de la estructura y de cómo se encuentra tanto en endeudamiento, liquidez y rentabilidad de la empresa. Ya. Después vemos con los pasivos corrientes totales, que ustedes lo pueden encontrar en la siguiente hoja, que serían los pasivos corrientes. Aquí están los pasivos corrientes totales y pasivos, total de pasivos no corrientes.
el patrimonio total, que nuevamente está compuesto por el capital emitido, que fue lo que vimos, las pérdidas acumuladas o ganancias, y otras reservas. Ya. Y finalmente tenemos los total patrimonio pasivo, que es como cuál es tu estructura de... em, recuerden que activo es igual a pasivo más, o sea, pasivo, patrimonio más deuda. Entonces aquí estamos determinando el total que vamos a tener entre patrimonio y pasivos. Finalmente tenemos el ingreso de actividades ordinarias. ¿Qué sería eso? Bueno, el ingreso de actividades ordinarias es el ingreso por venta, que sería prácticamente tu actividad si estamos hablando de una empresa minera. Es decir, que extrae mineral y después vende el producto final. Entonces, ese sería mi ingreso de actividad ordinaria. O bien ingreso por venta. Después tengo el costo de venta y le llamamos ganancia bruta a ingreso menos costo, ¿cierto? Nosotros decíamos como ya ingreso menos costo te va a dar tu ganancia bruta. Pero esta ganancia bruta se ve afecta a un mundo de, de otros ingresos que no son los que están asociados a tu rubro. Los costos de distribución, que sería un gasto de administración, otro gasto por función y otras ganancias, y finalmente te da las ganancias de actividades operacionales. Que esas serían que no las anoté, pero son mis ganancias que yo obtengo de la operación. Y finalmente a esto yo le voy a sumar todos mis costos financieros y los ingresos financieros y voy a obtener la ganancia antes de impuestos, que eso fue la que yo escribí acá. Ustedes pueden ver, fíjense que es la misma que aparece acá. 1.495241 millones de dólares. Es esta. Y lo haces para cada periodo. Ya. Y después tienes que el impuesto a la ganancia sería, bueno, aquí ustedes van a tener gastos por impuestos a las ganancias, que sería este valor de acá, que sería el impuesto a la ganancia. Y esto les deja la ganancia como en sí, que también se le denomina resultados operacionales, que también eso lo voy a confirmar con el... Y esto les da la planilla que ven acá. Entonces aquí anoté simplemente los que yo pensé que me iban a servir para Codelco. El indicador y dije ya, empecemos como, ¿cómo se determina el endeudamiento total? El endeudamiento total es el pasivo total sobre los activos totales. Es pasivo total sobre activo total. ¿Sí? Después, endeudamiento a largo plazo es pasivo de largo plazo dividido en pasivo de largo plazo más patrimonio. Pasivo de largo plazo dividido en pasivo de largo plazo más patrimonio. Por eso está el total patrimonio pasivo. Cobertura de intereses. La cobertura de intereses va a ser resultado neto, que se compone por el resultado operacional, más la depreciación, que la depreciación era de 6. Oh, creo que no anoté la depreciación. Ya. Em, Voy a corregir este indicador, pero creo que lo escribí mal. Ya. Este no lo vean aún. Después lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí. También está la razón del circulante, que es activo corriente partido por pasivo corriente. O sea, activo dividido en pasivo. Después tenemos la prueba ácida, que nos dice cómo es nuestro activo de corriente sin contar los inventarios, dividido sobre los pasivos corrientes. Y finalmente tenemos el capital de trabajo, que nos entrega los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Que todo esto es liquidez, por eso se trabaja con todo lo que sea corriente. Y lo no corriente se excluye del cálculo. Estos están todos buenos. Un punto. Ya. Después tenemos los indicadores de rentabilidad, que serían a priori el margen bruto, las ventas sobre activos, el ROA y el ROE. Entonces, el margen bruto simplemente es el resultado operacional, que es la ganancia bruta ordinaria sobre el ingreso de actividad ordinaria.
Y después tenemos acá la venta sobre activos, que sería el ingreso por venta, que es el ingreso por actividad corriente, como se le denomina, dividido sobre los activos totales. Y finalmente tenemos el ROA, el ROE, que estarían dados por el resultado operacional, el ROA, que es impuesto a el resultado operacional, que es la ganancia bruta de actividades ordinarias. Ah, aquí, verdad, esto está mal. Los resultados operacionales serían la ganancia bruta de las actividades ordinarias. Ahí está. Ya. Voy a dejarla ahí marcadita. Ya. Entonces, esto es el resultado operacional. Le descontamos los impuestos para saber cuánto estamos obteniendo de ganancia bruta y lo dividimos por nuestros activos totales. Ujú. Ahora déjenme revisar algo aquí. Lo resultado operacional. Ya. Voy a corroborar que este sea el resultado operacional y si no, modifico la plantilla y lo informo por el foro, ¿ya? Pero para no decirles algo que está malo. Finalmente, nos pedían determinar la producción, el costo operacional, los ingresos por venta, el EBITDA, los resultados operacionales en centavo la libra del subfino. Y sería como, voy a arreglar al tiro la fórmula, según lo que estoy viendo. Y impuestos pagados. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá lo que debemos hacer es determinar la producción, que esto fue un input que yo le di, que busqué acá está, en la producción chilena de cobre, que, que es Cochilco, tiene una base de datos y te entrega según las minas la producción que ellos ratifican o informan. Entonces el costo operacional sería simplemente, tenemos el costo operacional, pero lo tenemos en millones de toneladas, o sea, millones de dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos por las toneladas, le quitamos el millón, lo pasamos a centavo y finalmente lo pasamos a libra. ¿Sí? Es como algo básico. Y lo hacemos para cada año. Y el ingreso por venta, hacemos la misma como metodología. Y el EBITDA sería nuestra utilidad antes de impuestos, que sería nuestra utilidad, ganancia antes de impuestos, la dividimos por la producción y hacemos el mismo procedimiento. Y el resultado operacional lo mismo. Acá lo que yo les decía era que voy a ratificar con el profe que resultados operacionales sea la ganancia bruta de actividades o si es la ganancia en sí. Pero cuando me lo diga yo lo voy a publicar en el foro, así que no se preocupen. Y finalmente, ¿qué es lo que podemos decir de todo esto? Bueno, entonces como ustedes saben, cada uno de estos indicadores tenía como una interpretación, ¿cierto? El endeudamiento te puede decir como cuál era el apalancamiento total entre la estructura de deuda, cuánto estoy apalancando entre pasivo y activo mi deuda, o sea, cuánto es el porcentaje que yo de mis, de mis activos la estoy haciendo con pasivo. El endeudamiento a largo plazo, la cobertura de interés y bueno, vamos para allá. Entonces, ¿qué podemos decir del endeudamiento? Vamos viendo cada indicador, vamos entregando una interpretación. Nosotros vemos que el 2019 era del 61% y el 2022 esto pasó a 74%. Y esto indica que la empresa ha estado asumiendo una mayor proporción de deuda, porque si ustedes se acuerdan, que era el endeudamiento total, era pasivo sobre activos. Entonces tenemos una mayor proporción de deuda en relación con sus activos, dado que nuestro porcentaje aumenta. Y esto no es necesariamente negativo, pero si nosotros tenemos un mayor endeudamiento, tenemos una mayor deuda. Y aquí aumentamos el riesgo financiero y estamos vulnerables a los cambios económicos. Y ahora también el profe decía así como, ha subido varios enlaces que dice Codelco puede cerrar sus operaciones porque tiene mucha deuda. Y ahora como ustedes pueden entender qué es lo que está, como qué es lo que hay detrás.
después viene el endeudamiento a largo plazo. Esto era, la fórmula nos dice pasivos de largo plazo sobre el total de patrimonio más deuda. Nosotros vemos que también incrementa del 61% a 65%, y esto dice que tenemos más fuentes de financiamiento a largo plazo en comparación con recursos propios. Luego está la cobertura de intereses, que la vamos a ver después. O sea, voy a ver si está correcta la fórmula en que lo calculé. Y pasemos ahora a la liquidez. Aquí tenemos la razón circulante, que nos dice que teníamos 2,26 al año 2023 y ahora tenemos un ratio de 1,73. Disminuye. ¿Y qué significa que disminuye? Bueno, significa que nuestra capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo también disminuyó. A ver acá. Ya. Quiero ver el enunciado. Gracias, Pili. Oye, nadie tiene clase ahora para terminar este ejercicio y porque creo que estamos en la hora, ¿no? Voy hasta las 6. Ya. Bueno, me avisan. Bueno, sigamos, por mientras. Me dicen si es que tienen por el chat o no. La razón circulante, si ustedes se acuerdan, eran los activos corrientes menos el inventario, y esto nos daba los pasivos corrientes. Entonces, ¿qué nos dice este, este indicador? Si ha disminuido, eso significa que tenemos ahora eh, menos activos corrientes descontando el inventario a lo que teníamos. Y eso es lo que pusimos. La prueba ácida, ¿qué era la prueba ácida? Lo siento, la prueba ácida era los activos corrientes descontando los inventarios. Bueno, y también este disminuye. Y nuevamente tenemos menos activos líquidos, que son los inmediatamente disponibles, sin contar el inventario, por eso lo estamos excluyendo, para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Es decir, cuando yo tengo una obligación, recuerdan la exigibilidad de los pasivos de corto plazo tiene una mayor exigibilidad a los pasivos de largo plazo. Es decir, son los primeros que yo debo pagar en caso de quedarme como de tener como la deuda. Y yo voy a excluir el inventario en este caso, por eso se llama prueba ácida, para ver cuáles son los activos líquidos inmediatamente, o sea, para ver si es que yo con mis activos líquidos, que yo voy a tener inmediatamente, eh, cuando los liquido, para ver si yo puedo cumplir las obligaciones a corto plazo. Ya. Y como tengo menos activos líquidos, estoy también en una posición de riesgo. En cuanto al capital de trabajo, vemos que también aumentó al 2019, o sea, del 2019 al 2020, pero luego disminuyó. ¿Qué pasó? Del 2020 al 2022 disminuye hasta llegar a la mitad del valor como en que estaba. ¿Qué puede explicar esto? Bueno, el aumento se puede explicar por la pandemia, o sea, por no sé, como ahí van viendo como qué políticas existieron, pero si ustedes se fijan, del año 2020, ahí estábamos pasando por el COVID, todos estos factores como afectan. Y esta reducción que uno observa nos puede indicar que se está teniendo una dificultad para cubrir las necesidades operativas a corto plazo, porque recuerden que estos son indicadores de liquidez. Que en este caso teníamos que los capitales de trabajo eran los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y un capital de trabajo que nos puede sugerir que la empresa está con una presión de liquidez y podría tener problemas para cumplir sus obligaciones a corto plazo. ¿Se entiende? Sí, pero Porque, ¿sí? una duda que ya a priori, cuando tú los vas explicando uno a uno, voy entendiendo, pero ¿existe la posibilidad, por ejemplo, llevar, ponte tú un formulario al CTP? Al CTP, es que yo creo que no les van a pedir esto, más que nada,
porque esto ya es Ya, como para de balance, no sé si es como estados financieros. Te van a pedir como hacer un flujo de caja y el profe dijo que podían llevar todo, podían llevar una plantilla en Excel, podrían llevar un formulario, entonces ahí no se preocupen. Pero esto de ya, acá buenísimo. es estado financiero, pero no sé si ustedes se acuerdan que el profe me dijo como velo en la auxiliar. Ya, Por eso lo estamos bacán. viendo, así como para, por si acaso. Ya, buenísimo. Me está estresando. No, y aparte puede llevar todo lo que quieran. Em, bueno, y tampoco es con tanto detalle, si esto lo hice porque en verdad tenía como tiempo y quería que se explicara bien, porque también me comentó que explicara como el caso de Codelco. No sé si se acuerdan que dijo como que ha habido, que Codelco está como en la mira de todos porque tiene una deuda muy alta. Y al final, como conclusión, eso es lo que vamos a llegar, pues, ¿cachai? Como la rentabilidad también vamos a ver por qué, como qué significa esto y tú como conclusión puedes decir como ya. Eh, bueno, a partir de todos los indicadores podemos ver que el Codelco está en una situación financiera crítica, está teniendo más deuda de la que de la que puede tener con su activo a corto, que puede liquidar con su activo a corto plazo, está enfrentando presiones de liquidez, no sé, ¿qué más puede decir? Que, que todo lo malo, todo lo malo lo tiene ahora, ¿cachai? Por ejemplo, acá el retorno, el ROA y el ROE, vemos que disminuyó ahora el último periodo, o sea, en estos últimos 2 años. ¿Y qué puede significar eso? Que están generando menos utilidades en relación con sus activos, no están siendo tan eficientes, tienen que haber unos cambios tienen que revisar sus costos principalmente y su estructura de deuda. Y eso es como la conclusión que tú puedes llegar. Entonces, hacemos lo mismo que, que para Codelco, pero ahora elegimos otra. Que en este caso yo escogí Escondida de HP y fue una mala decisión porque me tocó un informe en inglés. O sea, ahí como que tuve que empezar como a cachar cuál eran cuál y todo eso. Entonces aquí, nuevamente, les dejé como en inglés cómo encontrarían como el nombre. Voy a revisar si que lo que le había mencionado, que era esto de acá, la ganancia bruta de actividades ordinarias. Para preguntarle al profe y cambiarle la plantilla al tiro. Y porque al final yo no sabía cuál era de estos dos porque se llamaban como muy iguales. Eh, Después tenemos los impuestos a la ganancia. Aplicamos lo mismo, todo lo mismo, pero para que ustedes lo vean cómo son. Vamos a buscar los estados financieros. Y este fue el de escondida. Bueno, fue el mismo procedimiento. Se los voy a mostrar para que ustedes puedan verlo. Si ustedes se fijan, al principio está en español, pero después empieza como a hablar en inglés. Entonces, aquí empiezan los estados de resultados. Pero si ustedes se fijan en parte por el de ingresos, por venta y el de costo, después empieza a decir como ya, las utilidades antes de impuesto, el impuesto total, después la utilidad después de impuesto y después vuelve y dice ya, estos son mis activos, mi deuda, porque el liabilities es pasivo, mi pasivo corriente, mi pasivo no corriente, y así. Así como que había que saber un poco de terminología. O sea, ahí ustedes van y empiezan a buscar cuál sería cuál. Entonces, quedo pendiente de verles este de aquí y pasamos a cada uno de los indicadores que se calculan de la forma anterior. Em, También quedamos con la duda de el cobertura de intereses, porque aquí nunca puse intereses. Sí, lo voy a mejorar. Este lo dejé raro, pero es simplemente el resultado neto más la depreciación partido por los intereses. Ya. Y el resultado neto sería simplemente la ganancia bruta. Resultado, este es resultado neto. Sí. Por eso yo creo que este es resultado operacional. Ya. Eh, y lo mismo, calculan la producción. Entonces aquí algo curioso de ver es que Codelco son 7 divisiones y esta es escondida. Entonces, primero que nada, le asemeja la producción, siendo que es una sola división. Sus costos son mucho más bajos.
Comparen los costos operacionales de Escondida versus los de Codelco. El de Codelco está en 385 centavos la libra de cobre fino y este está casi a la mitad, 190. Después vemos que los ingresos por venta también disminuyen, pero tiene menos costos. Y eso se refleja cuando nosotros vemos que su utilidad EBITDA antes de impuestos es mucho mayor a la de Codelco. Los resultados operacionales, aquí de nuevo eso lo voy a revisar cuál es, si es el otro, o sea, si es la ganancia a esta, porque yo le llamo esa, o bien esta. Pero aún así, eh, el, el resultado operacional sigue siendo mayor para Escondida. Los impuestos pagados también, si ustedes pueden ver, en el caso de Escondida, son mayores porque este tenía aplicado un royalty, dado que es una empresa privada, a diferencia de su compañero Codelco, que es pública. Y finalmente tenemos que la utilidad antes de impuesto como porcentaje, se puede ver que los impuestos sobre la utilidad son mucho menores a comparación a, a, a Codelco. Ya. Y que ustedes también pueden hacer un pequeño análisis, que se los dejé en esta sección. Y propuesto, ustedes destaquen las diferencias entre ambas empresas, tanto Codelco y BHP, y justifiquen las razones de tales diferencias. Como a qué se debe de que tengan unas diferencias en, no sé, en los indicadores y en los costos operacionales y todo esto. Quizás tienen menores costos porque son una única empresa, o sea, son una única división escondida, no son siete diferentes. También tienen, se le aplica el royalty, a Codelco no, y así. Ya. Como la P3 es simplemente un cambio de moneda, lo vamos a hacer juntos, que es súper cortito. Vamos a dejarlo acá. ¿Era esto? Ya, sí. P3. Dice, determine y responda. ¿Es comparable el precio del cobre de 1999 de 71.4 centavos la libra con el de enero de tanto? Ya, según ustedes, ¿es comparable o no? Jóvenes, ¿están ahí? No, yo creo que no. ¡Súper! Te ganaste un alfajor. ¿Quién fue? Yo, blanco. Ah, ¿sí? Porque con la inflación va Súper. cambiando el color de la moneda. ¿Y qué harías como para resolver esto? Eh, Ocupar la fórmula del resumen. Súper. Ya, entonces vamos a hacerlo acá. Voy a insertar una hoja. Ya. Entonces aquí nos están diciendo que el precio en 1999 y en 2020 era de 71.4 en LB. Y al 2020 es de 267. Entonces nos dicen cómo son comparables. No, porque no consideran efectos de corrección de la moneda por la inflación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay una práctica que se usa mucho, que es utilizar el Product Price Index Industrial Commodities, o bien PPI, que sería el Producer Price Index de Industrial Commodities. Ya. Y ustedes pueden ver que aquí nos dicen que ustedes simplemente ingresan como al internet y buscan el PPI de este mismo año. ¿Cuánto es? Y es como un ratio, que es una división. Entonces siempre esto va a ser adimensional. Adimensional.
Y para 1999 nos dicen que es de 128.3 y para específicamente acá nos dicen que es enero. Entonces, enero del 2020. Cuando no les digan qué mes es, asuman que es el último periodo. Puede ser diciembre, o sea, diciembre de 1999 o enero. Entonces aquí buscamos la fecha de enero 2022. Y este es de 1.99.4. Entonces simplemente ahora, ¿qué es lo que deben hacer? Es un factor de actualización. ¿Qué significa eso? Em, que van a comparar los PPI, el final menos inicial. Entonces es el factor de actualización. Entonces aquí siempre va a ser el PPI final sobre el PPI inicial. Entonces este de acá va a ser con esta barrita. No me equivoqué. Pilito, igual te ganaste un alfajor por si acaso. Ya. Entonces, Bacán. esto es el PPI final dividido en el PPI inicial. Y este es nuestro factor de actualización. ¿Y qué debemos hacer con este valor? Actualizar este valor de 71.4. Entonces vamos a poner, vamos a hacerlo por acá, como actualizado, a 2020, ya, vamos a poner acá, 1099, va a ser este valor multiplicado por nuestro factor de corrección actual, que nos da de 110.9. Aún así, es mucho menor a el que se presenta ahora, el precio del cobre en enero del 2020. Y eso es todo. Entonces, una primera respuesta, no, no es comparable porque nosotros debemos llevar este precio a actualizarlo al valor, a la fecha que estamos comparando. Tienen que ser la misma fecha para realizar comparaciones. Pero aún así resulta menor. ¿Y aquí qué usamos? Usamos el Product Price Index. O sea, el Producer Price Index de Industrial Commodities. Ya. Entonces, ahora, vamos a poner acá también P3A. Vamos con la P3B. Que aquí ya está resuelta. Pero es solamente para mostrarles cómo es lo que deben, qué es lo que deben buscar. Entonces, la P3B les dice, complete la siguiente tabla correspondiente al proyecto Dream Team, compuesto por los valores de remuneración, materiales y construcción evaluados en marzo de 2019, considerando tanto la moneda nacional como la moneda extranjera. Y aquí está el hint que les piden utilizar los factores de corrección monetaria. Como ahora tenemos moneda nacional, vamos a usar y moneda extranjera, vamos a usar como el tipo de cambio y el IPC de Chile. Anteriormente solamente usamos la moneda extranjera porque teníamos el valor del el PPI. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las fórmulas, poquitas fórmulas, que sería esta. Entonces, para determinar los factores de corrección monetaria, utilizamos el factor de moneda extranjera. Entonces, qué es lo que necesita? Necesita el IPM de USA, el IPM de USA o bien el PPI, que es adimensional, necesitamos para el marzo del 2019 y para el marzo del 2020. Necesitamos también para calcular el factor de moneda nacional, el tipo de cambio inicial, que sería el tipo de cambio observado en marzo del 19, y el tipo de cambio final, que sería el tipo de cambio observado en marzo del 2020. Entonces, ¿dónde encontramos el índice de precios del consumidor? Bueno, lo vamos a encontrar en esta página web. Y ustedes ponen acá. Este es del 2020, ¿cierto? Aquí van a poner las fechas, 2020. Y yo quiero el IPC 2020 y la voy a querer a marzo, ¿cierto? 2020. Entonces yo sé que tengo un valor en puntos, bueno, en verdad no es adimensional, son puntos, pero pongámosle dimensional, que sería de 105.06. Y para marzo del 2019 vemos que tenemos el IPC, que es de 101.27. Ya. Y el IPM de USA lo vamos a obtener de aquí,
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ingresarle en esta foto calendario la fecha. Queremos que sea del marzo del 2019 a el 2020 en marzo y vemos que en marzo del 2019 este valor está en 208. 208, no, 200.8. Y en marzo del 2020 tenemos que estar en 193.100. Ya. Y finalmente nos piden el tipo de cambio. ¿Dónde puedo conseguir información del tipo de cambio? Nuevamente voy acá al Banco Central, abro tipo de cambio y yo quiero el tipo de cambio que se me reportaba el 2020 en marzo, ¿cierto? No me sirve el de ahora, debo ir a la fecha que me dan. Entonces, en marzo del 2020 no me dice la fecha, voy a asumir el 31 de marzo y veo el índice de tipo de cambio, no, ese de acá, dólar observado. Entonces, este es de 846.3. Y finalmente me voy a marzo del 19. Sería el año 2019. Marzo, listo. Entonces aquí de nuevo el dólar observado, como me dice el dólar que no fue observado, se cerró antes, entonces quizás el 29. 680, dije quizás, pero ya sabía que fueron 2 días. Muy tramposa, ya. Entonces aquí tenemos ya listo el ejercicio, porque el factor de moneda se aplica para la fecha que iba a actualizar, que sería este. Entonces aquí simplemente, si ustedes se fijan, usé la fórmula, el factor de moneda nacional es, no me equivoqué, factor de moneda nacional, sí, esto debería ser factor de moneda nacional, ya, y este es el factor de moneda extranjera, ahora sí, voy a cambiar para acá. Y bueno, ahora debo cambiar para acá. Perdonen, pero lo arreglamos al tiro. Ya. Y aquí estaría nuestro resultado listo. Que pueden ver que el total nos da de 11.572. Y ese sería nuestro ejercicio, todo actualizado. ¿Se entiende? ¿Y por qué está el factor de moneda nacional? Porque eh, factor de moneda nacional. Denme un momento que quiero revisar si factor de moneda nacional. Ah, sí, está bien. Estaríamos súper, por si acaso. Esto estaría bien. Eso es como actualizar la moneda, como si les piden. Ya finalmente, para terminar como la auxiliar, voy a mostrarles la auxiliar. La última parte se trata de también un flujo de caja que dice así. Se requiere una evaluación económica para un proyecto minero con el fin de determinar si es rentable o no. Entonces aquí le dicen que van a hacer un financiamiento propio. ¿Ok? 100%. Entonces no hay amortización, no hay intereses y tampoco hay un préstamo. Considere que la inversión se realiza durante 4 periodos y se distribuye de forma equitativa en el tiempo. Es decir, la inversión inicial va a ser igual al monto dividido en 4 en cada periodo, ¿cierto? Además, el proyecto tiene una vida útil LOM de 10 años. Por eso a ustedes siempre le van a pedir, no sé, bueno, en el proyecto le están pidiendo que ustedes determinen la producción óptima y eso les va a dar un LOM, que va a ser como las reservas dividido en la producción y eso van a tener como cuántos años van a tener. Después le van a decir el costo de comercialización corresponde al 15% de la suma de costos mina, costos planta y administración.
Es como un supuesto. No se tendrá un stockpile, o sea, no va a haber inventario, y la razón estéril mineral, o sea, el REM, va a ser igual a 2. Entonces, la cantidad de estéril sobre el mineral es igual a 2. ¿Y cuánto tendrían entonces entre estéril y mineral? O sea, las reservas van a ser como estéril más 2 mineral más mineral igual a reservas. Y le resumen todos los parámetros acá. Entonces aquí le dicen la capacidad mineral, que son las toneladas por día, los días operativos en el año. ¿Se acuerdan que este es un supuesto base que nosotros decimos ya, 360? Pero aquí les dicen que esta es la característica o son los parámetros del proyecto. Le dan el REM, que es la razón estéril mineral, la ley de cobre, que es un 0.6, ley de oro, o sea, van a tener dos productos. Y aquí es donde yo les decía que dependiendo de si son una mina, si son una concentradora, si son una fundición, va cambiando su ingreso. Van a tener distintas recuperaciones, un precio de cobre y un precio de oro, un costo mina, costo planta, costo de administración y un costo de comercialización. Aún no se ve que tienen como, aquí dice que no tienen depreciación, o sea, no hay depreciación. También les muestran que no tienen inventario, el costo de comercialización es un 15% de estos tres, la inversión es de tanto y se realiza de forma como lineal, o sea, uniforme entre los cuatro periodos. ¿Qué más le dicen? Que la tasa de descuento anual, que es la que ustedes deben considerar para evaluar el proyecto, es de un 8%. Y les piden, primero, determinar los ingresos y costos del proyecto. Y aquí era como, este fue el CTP, que les da un punto, 1.5 para determinar los ingresos y costos. Por eso es importante que ustedes sepan hacer. Después le pedían calcular el flujo total de cada periodo. ¿Cuál es el flujo? Bueno, tenemos flujos por periodos. Y después le es simplemente como flujo de caja. Flujo actualizado de cada periodo, que es hacer la fórmula de valor presente, el VAN. Y después determine los indicadores financieros, VAN, TIR y Payback. Y finalmente comentar si es rentable el proyecto. Y después le pusimos un bonus que era como, le damos 3 décimas si ustedes nos dicen cómo cambia su respuesta si consideran un impuesto del 40% a la utilidad. Entonces, ya, voy a ayudar. Entonces aquí está lo mismo que está escrito allí, pero acá le agregué el LOM, nos dicen 10 años, la tasa de descuento va a ser de un 8% y el CAPEX de inversión va a ser de 4 años. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Bueno, nos piden primero ingresos y costos, que eso siempre es lo que ustedes van a hacer lo primero. Entonces, aquí vamos a determinar los ingresos y costos del proyecto. Entonces, ¿qué vamos a mover? Nosotros vamos a mover en total 108 toneladas al año. ¿Y esto cómo lo tenemos? De la capacidad mineral, lo que es mineral, son 100 toneladas al día. Pero nosotros sabemos que se trabajan 360. Entonces serían 100 toneladas por día por 360, que nos da 36.000 36 millones de toneladas al año. Por eso a veces lo más cómodo es trabajar en MT y ahí ustedes tienen que dividir por día elevado a 6. Después, nosotros sabemos que eso es mineral, pero ¿cuánto es de estéril? Bueno, de estéril nosotros sabemos que va a ser la razón estéril mineral. Vamos a escribirlo acá. El REM es el estéril partido en el mineral, ¿cierto? Y esto nos dicen que es igual a 2. Entonces, vamos a despejar cuánto es estéril. ¿Cómo se despeja? Sería pasando para el otro lado. Sería 2 por mineral. Y eso nos da 2 por 36 millones, 72 millones de toneladas al año. Y finalmente, ¿cuánto yo lo que estoy extrayendo en total? Mi capacidad total va a ser la suma de lo que estoy extrayendo como mineral, como lo que extraigo como estéril. Y eso es 108 millones de toneladas al año. Entonces ahora, finalmente debemos determinar cuál es la cantidad de finos de cobre y de oro por periodo. Si nosotros tuviéramos como una capacidad diferente para periodo, deberíamos construir primero nuestra línea de periodos, que serían como, bueno, este va a ser mi periodo 0, 1, 2, 3, 4. Que van a ser de inversión. Y después yo digo, ya, y esto van a ser mi de producción, que van a ser 5 y después 6, y así hasta llegar a los 23.
Y esto me debería dar 22, me faltan 2 años más. 23, 24. Ah, no, porque eran 20, ¿verdad? ¿Estamos bien? No. Hoy no sé qué le pasa. 19, 20. Ya. Tendría que construir esto. Porque de producción yo quiero tener 20 años, ¿cierto? Mm, mm, Me falta 21, 22, 23, 24. Ya. Tendría que poner acá, no sé, la capacidad mineral. Y yo voy a extraer cada día. Y después, no sé, tengo un precio. Y finalmente yo digo mi ingreso va a ser esta capacidad por este precio y va a ser distinto desde los años de producción. Por eso voy a tener un ingreso diferente, que eso es lo más probable. Pero en este caso le están diciendo que es una única capacidad mineral, que va a tener un total de 108 millones de toneladas. Y voy a tener acá también cierta cantidad de cobre y cierta cantidad de oro, ¿cierto? Porque tenemos dos productos. Entonces, esto les va a servir igual para su proyecto, dado que ustedes también tienen coproductos y subproductos. En el caso del cobre, yo voy a tener ¿cuántas cantidades de cobre? Yo voy a tener la capacidad mineral, y esto yo lo voy a multiplicar por la recuperación de cobre por la ley de cobre. Y eso es como lo que hemos visto durante todo los ramos de minería, ¿cierto? Porque del estéril yo no saco nada. Entonces, la cantidad de oro también va a ser la capacidad mineral por la recuperación de oro, por la ley de oro, y lo divido por los gramos por onza y así obtengo esto en onzas por año. ¿Sí? ¿Y por qué lo quiero en onzas por año? Porque el precio está, si ustedes se fijan del oro, está en dólares la onza. Entonces, por eso es bueno dejarlo al tiro listo en la unidad de medida. Y esto les va a ayudar mucho en como para simplificarse los ejercicios, para no pasar tanto como cuánto es esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? ¿Quieren un descanso? O quizá algo así, ¿o no? Paz, que a mí me quedó una duda de por qué son veintitantos años cuando el LOM es de 10. Am, quizás me confundí, lo siento. Estaba pensando en el ejercicio anterior. Si el LOM son de 10, exacto. Muchas gracias, Pili. Entonces tenemos que tomar la producción. O sea, estos son de inversión y estos son los de producción. Y aquí cuántas días. Hasta acá, hasta el 15. Gracias. Producción. Ya. Entonces, bueno. Entonces la capacidad, bueno, y ustedes van a poner capacidad, mm, porque así yo lo hacía cuando hice mi proyecto. Capacidad mineral, después ponen capacidad, o ponen tonelaje mineral, tonelaje tal, como ustedes prefieran. Después ponen el precio y el ingreso, como aquí van los valores. Y los costos, porque a veces no, recuerden que a veces no usan costo planta, costo mina, por eso son diferentes. Ya, lo vamos a ver igual ahora. Entonces, importante dejar en la misma unidad de medida la cantidad de oro que el precio. Si el precio está en millones de dólares por onza, dejarlo al tiro, o sea, dólares por onza, dejarlo al tiro en onza al año. De esta forma se les van a simplificar los cálculos. Luego vamos a determinar los ingresos por cobre y oro por periodo. Y como es la misma capacidad por todos los periodos, este valor va a ser constante. El ingreso, para el caso del cobre, tenemos que es el precio del cobre por el tonelaje mineral del cobre por el factor de conversión, ¿cierto? Entonces tenemos el precio, sí, tenemos el tonelaje mineral de cobre, sí, lo calculamos acá, que es la cantidad de cobre, y finalmente nos falta el factor de conversión. Y simplemente aplicamos la fórmula. O sea, la cantidad de cobre, precio de cobre y el factor de conversión.
y estaríamos listos. Para el oro va a ser algo similar, simplemente agarramos el precio del oro y lo multiplicamos por la cantidad de oro. Si ustedes se fijan, ya aplicamos casi todo, nos faltaría, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría determinar los costos, que era lo otro que se nos pedía, ¿cierto? Entonces tenemos el costo mina, el costo planta y el costo de administración. Esos valores no los daban, pero nos los daban, nos decían, el costo mina es $2 la tonelada. El costo planta son $10 la tonelada. Y el costo de administración se lo dan al tiro en $30 millones. Entonces aquí yo decía, ya. Ya, costo de administración va a ser $30 millones al año. Costo mina eran 2 por lo que yo voy a extraer, que va a ser todo el mineral. Por eso es el total entre mineral y estéril. ¿Sí? Después yo tengo el costo planta, va a ser solamente lo que yo voy a extraer, que se va a llevar a planta, que es la capacidad mineral, que sería por el valor del costo planta. Y finalmente tengo que el costo de comercialización, que ya lo vimos, era de $30 millones. Como estamos trabajando en dólares al año, lo dejé como 30 millones, 30 millones, sí, $30 millones. Y el costo de comercialización decía que era un 15% de la suma de los primeros tres. Y finalmente tenemos el costo total, que tampoco varía para cada periodo. Ya. Entonces, vamos con el flujo que realizaríamos. Si ustedes se fijan, aquí consideré que esto es 100% puro. No está como esa cosa del préstamo y la amortización, sino que está simplemente puro. Como les explicaba, esto es lo mismo que está atrás. Y nuestros supuestos importantes son que no tenemos impuesto al valor. El impuesto al valor iría aquí, porque se hace al ingreso que uno está teniendo, se le aplica el impuesto. Ad valorem, por eso es como al valor. Tenemos un CAPEX de sustentación, que uno pone la inversión inicial acá, y a veces uno tiene como un CAPEX, que es como una inversión de sustentación que tú vas a utilizar para todos tus activos para cubrir el mantenimiento de tus activos. Por eso se llama CAPEX de sustentación, como la inversión que tú realizas, que tú sabes que va a realizar cada periodo, que va a servir para que, no sé, eh, sustentar la inversión, que es que no se eche a perder, ir haciendo mantenimiento y esas cosas. Y eso, el CAPEX de sustentación se pone cuando estamos en el flujo de capitales, porque es una inversión que tú también estás realizando, que estás considerando. Y uno también tiene, sí, ya, creo que mejor vamos a dejar el audio hasta aquí, porque se deben ir. Así que les subo esta cápsula para que no queden colgados y se puedan descansar. Así que en eso quedamos. ¿Les parece? Te pasaste, Paz. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Se ganaron un alfajores. Gracias. Chao, cuídense, dejémoslo hasta acá. Ah, sí, Gracias, tengo- Paz. Gracias, Paz. Nos vemos. Chao. Chao. Luego.